Hola, el material que les voy a presentar ahora pretende aclarar algunos conceptos del tema evaluación del recurso solar del programa de especialización en sistemas fotovoltaicos. Entonces lo que vamos a ver es un poco la posición relativa del Sol, sobre todo orientado hacia el sur y hacia el norte, y cómo afecta esto lo que sería la inclinación óptima del módulo fotovoltaico, cómo se aplican los factores K y cómo se utilizan las tablas de radiación solar que encontramos en las páginas web o en las bases de datos que tenemos a disposición o que alguien nos ha pasado para un lugar específico. Para ello entonces vamos a usar este diagrama que se ve aquí. Hacia la izquierda tenemos el sur y hacia la derecha tenemos el norte. Justo en medio es el Sol cuando está perpendicular a la superficie terrestre. Esto lo podemos ligar a los diagramas cilíndricos que vimos dentro del tema en la plataforma virtual. Entonces la posición que se ve allí del Sol correspondería a esta trayectoria de diagrama cilíndrico. Esto es cuando tenemos una elevación del Sol de 90 grados. Si el Sol se desplaza un poco al sur, lo que vamos a tener es que la elevación va a ser un poco menor. Vamos a estar orientados hacia el sur y vamos a tener que, bueno, esta posición se correspondería a una curva similar a la que está allí indicada. Ahora bien, si el Sol se mueve hacia el norte, entonces la curva correspondiente en el diagrama cilíndrico sería parecido a la que viene allí indicada. Vean que aquí estamos únicamente representando orientaciones del Sol hacia el sur y hacia el norte. Como es un diagrama de dos dimensiones, no podemos representar los movimientos del Sol del este o el oeste. Tal y como sería en este diagrama, por ejemplo, el este sería como si el Sol estuviera saliendo de sus pantallas y el oeste sería como si el Sol se metiera dentro de las pantallas. Pero bueno, para los conceptos que queremos explicar ahora no hace falta las trayectorias del Sol hacia el este o hacia el oeste. Muy bien, recordamos que el ángulo que forma el Sol cuando se orienta hacia el sur es lo que llamamos el ángulo azimutal. Ahora, pensemos el caso en el cual tenemos un panel fotovoltaico. Vamos a suponer que está orientado hacia el sur. Este panel fotovoltaico lo podemos inclinar con respecto a la superficie. Este ángulo es el ángulo de inclinación o beta y nos indica cuánto está inclinado el módulo fotovoltaico con respecto a la superficie. ¿Okay? Podemos determinar a partir de esta inclinación una línea normal a la superficie del panel fotovoltaico y bueno, es evidente que si esta normal apunta directamente al Sol, entonces estaríamos captando la mayor cantidad de energía que podríamos obtener para esa posición. En el caso en el cual el Sol se mueva, dado que la normal de la superficie en este caso no está apuntando al Sol, no estaríamos aprovechando la mayor cantidad de energía solar que podríamos. Entonces, bueno, ahí podemos jugar con el ángulo de inclinación para obtener distintas cantidades de energía y vamos a ver cómo poder obtener el ángulo óptimo, ya sea para un mes o para todo un año. Muy bien, entonces es importante recordar el tema de las tablas de radiación solar. Esta tabla de radiación solar es una tabla generada por el Instituto Meteorológico Nacional con sus distintas estaciones meteorológicas y todas las estaciones meteorológicas, todos los dispositivos de medición lo que hacen siempre es medir la radiación solar sobre una superficie horizontal. Esto es, estos datos son válidos únicamente
si el módulo fotovoltaico se encuentra paralelo a la superficie con un ángulo de inclinación beta igual a 0. En la gran mayoría de los casos esto no sucede así. Los paneles siempre tienen una pequeña inclinación, sobre todo para que el agua de lluvia sirva para lavar los paneles. En cualquier caso, cuando el panel se pone con un ángulo de inclinación 0, siempre hay problemas de acumulaciones de agua o suciedad, debido a que la geometría no ayuda a que este se pueda limpiar. Entonces, ¿qué podemos hacer en el caso en el cual tengamos un módulo fotovoltaico que está inclinado? Para eso existen los parámetros K. Entonces, con los parámetros K podemos corregir los datos que obtenemos de la radiación global sobre una superficie horizontal para adecuarlos a una inclinación dada. En el caso en el cual tengamos una inclinación, por ejemplo, tal y como se ve allí, de 15 grados, entonces los datos que nos servirían serían los que están en este recuadro rojo. Es decir, para el mes de enero tomaríamos el dato de radiación solar y lo multiplicaríamos por 1.07, para el mes de febrero por 1.04 y así iríamos para cada uno de los meses. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, otra cosa importante, estos parámetros K son válidos únicamente para un lugar dado, a una latitud concreta. Existe una tabla K para cada distintas latitudes. La tabla K para un lugar ubicado en la latitud 10 es completamente distinta a la tabla K para un lugar ubicado en latitud 40 grados, por ejemplo, que sería en el norte, por ahí en Estados Unidos o Europa. Entonces, el caso de Costa Rica estamos en latitud 10 grados o 9 grados. Entonces, vamos a usar principalmente el 80% del país está en la latitud 10 grados. Y la diferencia entre latitud 10 y latitud 9 es muy poca. Estos datos que tenemos aquí, esta tabla 4, nos dan los datos de radiación global media diaria en megajoules por metro cuadrado para la estación de Arenal. Supónganse que queremos ver cuánto es la radiación solar que llega en este lugar cuando tenemos un módulo fotovoltaico inclinado a 15 grados. En este caso lo que haríamos es que tomaríamos el dato que nos da la tabla, este de aquí, que nos lo da sobre una superficie horizontal, y lo multiplicaríamos por 1.07, que es el factor K que corresponde a 15 grados de inclinación. Esto nos daría 17.12 megajoules por metro cuadrado, que sería el valor final de radiación que tendríamos para esa inclinación dada. Vean que los factores K pueden ser mayor que 1. Esto quiere decir que inclinando el módulo fotovoltaico obtenemos más energía. Esto, es evidente debido a que el Sol se orienta hacia el sur y hacia el norte. Entonces, lo que nosotros hacemos para obtener el ángulo óptimo de inclinación para un mes dado es que vemos la columna de los factores K para la latitud dada para el mes que queremos y ubicamos el dato mayor. En este caso, en el mes de enero, la mayor cantidad de radiación solar se obtiene si inclinamos el panel 25 grados, siempre con orientación hacia el sur, porque estamos en el hemisferio norte. Este sería el ángulo de inclinación óptimo para el mes de enero. Ahora bien, el ángulo de inclinación óptimo para el mes de enero no es necesariamente el ángulo de inclinación óptimo para todo el año. ¿Por qué? Porque tenemos que, para el mes de enero tenemos un factor K bastante elevado, pero para el mes de mayo, junio, julio y agosto, con una inclinación de 25 grados, tenemos un factor K que nos indica que la energía va a ser menor a la que podríamos obtener si el panel se encuentra en la posición horizontal con beta igual a 0. Entonces, ¿cómo obtenemos el ángulo beta óptimo para todo el año? El ejercicio que deberíamos hacer para un lugar dado y para unos datos de radiación dadas es multiplicar
el factor K por el valor de radiación global para cada uno de los meses. ¿Okay? Entonces tomaríamos, por ejemplo, en este caso 1.09 por el valor de radiación que tendríamos para este lugar en el mes de enero. Luego haríamos lo mismo para el mes de febrero, 1.04 por el valor de radiación para este mes, y así sucesivamente, ¿no? Y iríamos obteniendo valores de energía diaria promedio en este mes para cada uno de los meses. Luego lo que podríamos hacer es sumarlos, y esto nos daría un indicativo de cuánto es la energía que obtendríamos en cada uno de estos meses con ese ángulo de inclinación. Al final de la sumatoria lo que tendríamos que ver es cuál de estos valores sumados nos da un valor más alto, y entonces de esta forma podríamos obtener cuál es el ángulo de inclinación óptimo para todo el año para un lugar específico. Bueno, esta es una pequeña aclaración de los contenidos, espero que haya quedado un poco más claro. Vamos a mejorar sin duda este video, que se hizo un poco así para atender las consultas inmediatas que ustedes tenían, pero podemos luego estar concretando, si no una sesión presencial, un webinar para entrar y profundizar un poco más sobre sus dudas. Muchas gracias por su atención, y por favor sigan dando sugerencias para mejorar